siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. ¿Quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿A qué has sido fiel o infiel? ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Estas son las preguntas. Uno, al final, responde con su vida entera. Sándor Márai, El último encuentro. Esta reflexión sobre la existencia humana, sobre la vida, vale por muchas novelas, pero no es, ni mucho menos, la única que se encuentra en esta singular obra del escritor húngaro, publicada por la editorial Salamandra y traducida por Judith Santus, una filóloga húngara que murió prematuramente el año 2003 en España, y a la que debemos las traducciones de diversas obras de Márai, como La herencia de Esther, Divorcio en Buda, Los amantes de Bolzano y varias más, así como traducciones de otros escritores húngaros como Péter Esterházy, Imre Kertész y otros muchos. Fue una gran divulgadora de la cultura húngara en España, a la que quiero rendir este pequeño y modesto homenaje. Bienvenidos a este nuevo episodio de Somos Cuentistas. Como sucede con otros muchos episodios del podcast, lo desarrollo en colaboración con Villar de Letras, la escuela literaria de Ronaldo Menéndez y Natalia Alonso. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. La verdad es que me gustaría limitarme a leer simplemente algunos párrafos de la novela de Sándor Márai para intentar trasladar la profundidad y variedad de reflexiones que nos plantea. Pero tal vez, situadas fuera de su contexto, sería un poco aburrido y podía llevar a minusvalorar los logros literarios, los logros artísticos de la obra. Curiosamente, la novela ha tenido bastante éxito entre los lectores, pero ha sido criticada por algunos comentaristas que ponen en duda su importancia artística. Nosotros nos vamos a situar en el lado de los defensores de la novela. Sándor Márai es uno de esos grandes escritores que en el siglo XX continuaron el legado de la gran novela clásica del siglo XIX. Nació con el siglo XX, el año 1900, en una localidad que entonces pertenecía al antiguo Reino de Hungría, dentro del Imperio Austrohúngaro. Hoy esta localidad forma parte de Eslovaquia. Murió también con el siglo, con lo que podíamos denominar el siglo XX corto. Murió el año 1989 en Estados Unidos, sin llegar a ver la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del comunismo en Europa. Creció en el seno de una familia acomodada y de una familia cultivada. Su padre era abogado, trabajaba en un banco y era también un gran lector. Mi primera relación con la obra de Sándor Márai fue con uno de sus libros de memorias, Memorias de un burgués, en donde habla precisamente de su familia, de su niñez, de su adolescencia, una adolescencia que yo creo que debió de ser dura porque estuvo internado en un colegio. Este libro de memorias me parece complementario de las memorias de Stefan Zweig, El mundo de ayer, memorias de un europeo. Para mí, el gran libro de memorias de la primera mitad del siglo XX en Europa. El panorama que traza Stefan Zweig de todas esas primeras décadas del siglo es verdaderamente impresionante, aparte de que está muy bien escrito. El libro de Sándor Márai no solo habla de su infancia y de su juventud en Berlín y París, entre otros escenarios europeos donde residió. Traza un panorama también del panorama cultural en esos lugares, ¿no? En Berlín, en París, vamos, en general en Francia. Aunque yo creo que está mucho más lograda la primera parte de las memorias que esta segunda, en donde habla precisamente de sus vivencias
en estos países y en estas localidades europeas. Sándor Márai, escritor clásico, desde luego. Asimismo se consideraba un escritor burgués, como hace referencia el título de sus memorias. Orgulloso de pertenecer a esa burguesía ilustrada, europeísta, liberal, esa burguesía que tenía la suerte de hablar varios idiomas, liberal frente a los totalitarismos, esa burguesía que defendía la variedad y la libertad frente a esos proyectos totalitarios que representaron el fascismo general, el nazismo y el comunismo. Su vida, su formación, sus planteamientos políticos y artísticos guardan desde luego un gran paralelismo con los de Stefan Zweig, el gran escritor austriaco. De hecho, ambos fueron muy famosos en los años 30. Vivieron un gran reconocimiento a su obra, yo creo que casi mundial, desde luego en Europa y en Estados Unidos. En el caso de Sándor Márai, además, fue muy considerado como periodista. Él escribía en diversos periódicos de Budapest y yo creo que era muy considerado. Opositor tanto al fascismo como al comunismo, tuvo que huir de Hungría el año 1948 y se refugió primero en Suiza y en Italia y después fue a Nueva York, a Estados Unidos, país en el que, como he comentado, murió. Allí en Estados Unidos adquirió la nacionalidad estadounidense. Bueno, la novela la escribió Sándor Márai y la publicó durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez el periodo durante el cual él escribió la novela explica en parte la angustia y la profundidad de muchos de los planteamientos y de las reflexiones existenciales que hay en la novela. El relato es, en su apariencia, la historia de una amistad y de una traición. Traición que condicionará totalmente la vida de sus protagonistas. La obra se titula El último encuentro en su tradición actual al español porque la novela relata el último encuentro, una especie de última cena muy especial de los protagonistas cuando son ya muy mayores. Estos protagonistas son Henrik, al que llaman el general porque alcanzó tal graduación militar y propietario de la mansión donde se desarrolla el encuentro, y Konrad, el amigo de la adolescencia y de la juventud. Detallo un poquito más la historia. Estamos el 14 de agosto de 1940 en una gran mansión húngara junto a los Cárpatos. Henrik, el general, el oficial del ejército retirado, de 75 años, recibe una nota que le anuncia la llegada de Konrad. Una visita que llevaba esperando más de 40 años, desde un lejano 2 de julio de 1899. Día decisivo en su vida. La novela tiene dos partes claramente diferenciadas, aunque no figure como tal en la propia novela. O sea, no existe una división formal como tal, pero sí que hay una división interna muy clara. En la primera, con el anuncio de la visita, el general rememora la vida de su familia, la vida de sus padres y su propia vida en la niñez y la adolescencia y juventud. La niñez, adolescencia y juventud fueron paralelos a su amistad con Konrad, al que conoce en un internado militar a la edad de 10 años. En la segunda parte se narra propiamente la visita, la cena. Es el encuentro propiamente dicho y el monólogo que mantienen. Digo diálogo-monólogo porque empieza con un diálogo entre los dos y termina en una especie de monólogo-relato que realiza el general de su pasado, del pasado común. En la novela se evoca toda una época que empezó a desaparecer con la Primera Guerra Mundial, con esa gran conmoción y gran tragedia que representó la Primera Guerra Mundial y que barrió muchos de esos modos de vida, muchas de esas formas de pensar y de vivir y de estar, tanto de la burguesía como de la aristocracia de toda Europa. Es una época, por lo tanto, que ya después de la guerra, cuando se encuentran, ya prácticamente
había sido borrada del mapa, aunque en gran parte continuaba existiendo, por lo menos, claro, en la memoria, en cierta manera también en la vida, pero sobre todo en la memoria de las personas que la habían vivido, como los dos protagonistas de la novela. A mí me dejó siempre muy impresionado algunas cosas de este libro, de esta novela, que a mí normalmente, o sea, que yo normalmente como escritor no sé hacer, ¿no? Estas cosas que no sé hacer pero que me gustan, ¿no? Por ejemplo, no sé construir una historia donde probablemente el principal atractivo, digo probablemente porque después cada lector me dirá qué atractivo ve y las cosas pueden ser, como sabemos aquí, muy variopintas, ¿no? El principal atractivo descansa en algo que de manera simplona y rápida podríamos llamar la profundidad de las ideas, ¿no? Intenta desplegar algo que apela a una empatía con el lector a partir de ser profundo, entre comillas, que sabemos que esto ya es una noción relativísima, pero que es una novela que no se basa en cuestiones lúdicas, en una dinámica de otra naturaleza, de una peripecia, o se basa en una serie de ideas, en torno de ideas, de juicios, de opiniones, de visión de las cosas, que son pretendidamente profundas, ¿no? Yo creo que todos intentamos, o no nos queda más remedio que ser profundo en nuestra vida cotidiana. O sea, cuando tenemos una situación, un problema, lo afrontamos metiéndonos dentro para llegar a las verdades de ese problema. Yo soy así, yo creo que todos lo somos, pero hacer de eso una materia literaria, poner a nuestros personajes que tienen un conflicto vivencial a discursear, ¿no? A hablar, a confrontar ideas profundas, a explicar ciertas verdades que además son muy complejas y donde el pecado de ser ingenuo se paga muy caro en la literatura. O sea, si eres ingenuo, hablando de la amistad, del amor, de la fidelidad, el lector y la historia te sepulta, la historia de la literatura te sepulta inmediatamente. Es una cuerda floja muy peligrosa, ¿no? Y hay literaturas, hay escritores que tienen esa capacidad enorme, ¿no? Carlos Eugenio López. La literatura de Carlos tiene un componente humorístico, lúdico, que lo hace atractivo, que sea una de sus claves para que el lector entre, pero si algo te queda de eso y si algo te gusta de eso es porque te gusta pensar. Lees eso porque te gusta pensar. Yo nunca he podido trabajar con esa materia que implique la motivación de que al lector le guste pensar. Yo no he podido hacer eso. Hay autores grandes como catedrales, ¿no? Que yo admiro por ese tipo de cosas. Dostoyevsky, por ejemplo, es un autor que sin reflexionar explícitamente mucho, aunque sí, hay cosas donde reflexiona mucho, es un autor que está ahí para que a nosotros nos guste pensar, ¿no? Y así, hay autores que están hechos para eso. Eso es una de las cuestiones por las que yo, siempre dije, algo de Sándor Márai quiero poner, y cosas de Coetzee, por ejemplo, y tal, ¿no? Coetzee, que yo no he puesto nunca más en el Club de Lectura nada de Coetzee, porque aquellas veces busco Vivo esperando a los bárbaros, porque otras veces en algún momento he visto libros de él y hay algunos de los miembros de aquí ya han trabajado con ese autor. Y este era uno de los que yo tenía atravesado. Quiero ponerlo porque, quiero entender, conversar, confrontar y además enterarme en qué medida os deja algo, ¿no? En torno al trabajo con ideas, hacer profundo, hacerte pensar. Por otro lado, hay una cuestión que a mí me llama la atención, pero es una cuestión muy particular mía, ¿no? Que a mí me gusta en este libro. Me gusta una cosa que podríamos llamar desplegar una época, ¿no? Desplegar una época. Y desplegar una época, a mi modo de ver, no como despliega una época un autor costumbrista o realista, ¿no? O como incluso un Marcel Proust, ¿no? Que te muestra una época con un montón de hábitos, de costumbres, y que la obra de Proust entiende que te está dando una época porque te está dando un modo de vida, usos y costumbres, música que se escuchaba concretamente, hábitos
aristocráticos, burgueses, confrontaciones de muchos tipos, y tienes eso, y tienes a la perspectiva Nevsky de Gogol, o tienes estas cosas de época que te recrean la parafernalia de una época. Aquí hay parafernalia, aquí hay, ¿no?, la escuela militar, ¿no?, la academia militar, la cacería, o sea, la época misma, el tema político, la guerra, el imperio austrohúngaro, todo esto está ahí, pero cuando digo, me llama la atención, me parece curioso, importante para compartir en un club de lectura que se le puede sacar partido, el darte una época es darte cómo se manifiesta el alma en una época. A mí eso me llama la atención en este libro. O sea, te da una época, yo creo que lo principal es que te deja ver cómo se siente. Por supuesto, una clase social determinada, ¿no? Un grupo social, gente que tiene una moral determinada, por supuesto, todo eso es así, pero ¿cuáles son las barreras, los límites, las formalidades, la manera de discutir, la manera de expresarse, la manera de tomar decisiones trascendentes, de enfrentarte a cosas? De perdonar o no perdonar, o sea, el alma de la época es algo que a mí este libro me ha hecho pensar mucho siempre en Dostoyevsky, ¿no?, la obra de Maray, en Dostoyevsky, no porque se parezca, sino porque Dostoyevsky es el alma también, el alma rusa de esa época, con todo el nihilismo, con todo el misticismo, con todo tal. Entonces, este es el alma de esa época en ese tipo de países, en ese tipo de tal. Entonces, eso me pareció interesante porque es un discurso de la época, pero desde dentro, no del paisaje de la época, no de los salones, ¿no? La Garzón, vimos aquí en clase, ¿no?, de Víctor Margarí, la Garzón es el primer bestseller europeo, que es un libro superficial en algún sentido, es un libro que tiene un conflicto amoroso o existencial, pero de una época, pero es la parafernalia de la época. Son los salones, los pintores, los aristócratas, las donaciones de dinero, la droga, todo lo que es de una época, pero la parafernalia de una época. Esto no, esto es el alma de una época, el corazón de una época. Y yo soy nostálgico, ¿no? Yo siento nostalgia por lo que no he vivido, y a mí me llama mucho la atención esto de esta época donde se respetaban algunas cosas, donde otras eran de otra manera, donde se cometían un tipo de error que no se cometerían ahora, y donde se hablaba de determinada manera. A mí me parece que esa pátina de elegancia en el lenguaje que hay en el libro, hay una cosa vetusta, rara, en la forma de expresarse, en la forma de construir el discurso, porque como sabemos, como hemos visto, el diálogo, el discurso tiene mucho peso, la forma de hablar tiene ese empaque caballeresco que a mí me llama mucho la atención, ¿no? A mí me funciona bien, ¿no? Eso es otro de los motivos que a mí me impulsó a confrontar el libro en Club de Lectura, que es también para yo aprender de vuestras impresiones, ¿no? Y por último, el punto más álgido del asunto para mí ha sido el diálogo. A mí siempre yo como profe de técnicas narrativas, siempre en clase, y además por eso tenía ganas de releer el libro, en clase yo, entre una cosa y otra, hablando con los alumnos cuando en clases de novela, de relato y tal, sobre todo de novela, siempre que hablamos de los diálogos, que dedicamos alguna clase a la construcción del personaje a través de su propia voz, la voz como cualidad del personaje y tal, hablando de cómo se construye el diálogo, una de las cosas más regulares, comunes en esto de los diálogos, es que cuando uno escribe, y todo el que escribe o que ha escrito algo sabe que tendemos a que nuestros diálogos sean ese ping-pong, ¿no? Ese tenis, esa frase corta cruzándose, uno dice y el otro responde y tal. Más o menos esa es la naturaleza en que respiran los diálogos. He visto muy pocos autores, de Samalima es uno de ellos, donde los personajes abren la boca y no se callan, ¿no? siguen hablando, ¿no? Entonces yo siempre en clase, cuando hablamos de los distintos tipos de diálogo, ¿no? O sea, el diálogo de tensión narrativa más microscópica, ¿no? O sea, una discusión mano a mano. El diálogo que cuenta en sí mismo una historia que va evolucionando, que va paso a paso desarrollando una trama, como Los asesinos de Hemingway, qué sé yo. El diálogo de atmósfera, el diálogo emocional, hay muchos tipos de diálogos. El diálogo que es diálogo, pero que además es otra cosa, que además es casi la novela entera, es que es un diálogo dudoso, como diálogo que se parece a lo mejor a un monólogo. A mí, yo cuando hablaba en curso de novela decía, leed El último encuentro de Sándor Márai, porque la mitad de la novela hace una cosa y la otra mitad hace otra, y la segunda mitad de la novela hay un tío que se pone a hablar y el hombre no para de hablar y amanece, ¿no? Y hay una... y además, ya de eso hablaremos. Uno tiene la sensación
de que ha estado toda la noche con el señor este, ¿no? O sea, tiene un ritmo que está sincronizado con la percepción del tiempo del lector y uno tiene esa sensación de que transcurre el tiempo, las horas que transcurren ahí en esa encerrona que le hace o que se hacen, ¿no? Que se hacen mutuamente los dos amigos y enemigos estos. Ese gran diálogo a mí siempre me ha llamado la atención, me ha dado envidia. Y luego está el diálogo en todo, ¿no? Porque no es ese gran diálogo, sino que el diálogo está en todo. Se ha calificado a la novela de sentimental y superficial. Ni una cosa ni la otra. Aunque hable de emociones humanas, no es sentimental, sino reflexiva, interrogativa. De superficial no tiene nada, pero nada de nada. También se achaca a la novela que se vean sus costuras, sus artificios literarios. Bueno, hay que recordar que toda novela es un artificio. La cuestión es ver el resultado artístico de este artificio. En mi opinión, en el análisis o en la visión técnico-artística de una novela, de una obra literaria, hay que partir de una pregunta clave, o de unas preguntas clave. ¿Cuál es su núcleo artístico, su corazón artístico? ¿Qué logra con su artificio, con su arte? Estas son preguntas necesarias, como digo, en toda obra literaria, pero mucho más en las obras literarias del siglo XX, incluso las de raíz clásica como esta. El último encuentro no trata de una historia compleja, llena de personajes desarrollados. No. Simplemente quiere utilizar la historia de un personaje para plasmar preguntas y reflexiones sobre la vida. Desplegar, en definitiva, una sabiduría vital, o más bien interrogantes vitales. Terreno peligroso, desde luego, en la novela, en el terreno en el que es fácil despeñarse, pero desde luego Sándor Márai no se despeña. Luego la novela trata de mostrar eso que Ronaldo llama el alma de una época, desde los valores y comportamientos de una cierta clase social. Hay un párrafo que me parece muy significativo a este respecto. Fueron una excelente generación, pensó el general, hombres un tanto solitarios que no lograban fundirse con el mundo. Eran orgullosos, creían en cosas, en el honor, en las cualidades de los hombres, en la discreción, en la soledad y en la palabra dada, y también en las mujeres. Cuando sufrían un desengaño, guardaban silencio. Casi todos callaban toda la vida. Me parece muy significativo de los comportamientos que vemos en muchos personajes de estas sociedades del siglo XIX y comienzos del XX. La novela está escrita en tercera persona. En el lenguaje, en la escritura,
de la gran novela clásica, como vengo repitiendo, en un tono perfectamente conseguido. Tiene una suntuosidad, una amorosidad, una belleza, en buena parte perdidos. Efectivamente, rememora una época donde el lenguaje era muy importante, donde a veces se callaba, como hemos visto en estos personajes que habla el autor. Pero también se hablaba y se escuchaba mucho. Ejemplo de este tipo de lenguaje de la novela. La mansión lo comprendía todo, como una enorme tumba de piedra tallada, donde se desmoronan los restos de varias generaciones y se deshacen las vestimentas de seda gris y paño negro de las mujeres y de los hombres de antaño. Comprendía también el silencio, como si éste fuera un preso fervoroso y creyente que se va muriendo poco a poco en el calabozo. Comprendía también los recuerdos, la memoria de los muertos que se ocultaban en los recovecos de las habitaciones, unos recuerdos que crecían como hongos, como el moho. En la novela hay un tiempo presente, un día con su noche, ese 14 de agosto de 1940, y también hay unos retrocesos al pasado que van desde la vida de los padres de el general hasta su infancia y juventud. Los flashbacks que se insertan en la narración son un gran logro técnico-literario. Pasas de un tiempo a otro en una frase. O sea, estás leyendo una frase y a la siguiente ya has pasado a un tiempo completamente diferente del pasado. Bueno, sobre los personajes, que es uno de los aspectos sobre los que se ha criticado mucho a la novela, hay que decir que solamente el personaje principal, desde mi punto de vista, está desarrollado. Tiene un recorrido completo con sus cambios y tiene también sus matices. Conrad, el amigo, tiene recorrido vital. Sabemos de él bastante a través de la mirada del general. Tiene también grandes zonas oscuras. El resto de los personajes me parecen muchas veces más bien como sombras, ¿no? Aunque sabemos cosas de algunos de ellos, pero parece como esquemas, casi sombras. No es una novela, de verdad, no es una novela de personajes. En el último encuentro hay un tratamiento novedoso tanto del suspense psicológico como de los diálogos. La prueba de que es una gran novela me la da como se está desarrollando la polémica. Ya estáis hablando de personas, pues es una gran novela, joder, o sea, si no estaría muy aburrido y no estaría, o sea, estáis hablando de la amistad, del cambio, de si hay un trauma no lo hay, si este te dice, si das una pregunta y te obliga a plantearte esto, o sea, esto es una novela, esto es un artefacto, no es una entidad humana en el sentido literal del término, ¿no? Pero bueno, cuando lleva la polémica a ese terreno y te pones a hablar de los personajes como si fueran personas, es porque detrás de eso hay un sustrato y es que la experiencia de lectura te hace pensar en el mundo de las personas, en el mundo real, que no es el mundo de las novelas. Por mucho que querramos y amemos las novelas. Entonces, eso para mí es sintomático. Yo quiero abrir una reflexión en torno a esto del artificio. Yo tengo mi punto de vista que es mío. Entiendo perfectamente, más allá de lo de los miopes y eso, que entiendo que sí, que el artificio sea algo que eche para atrás a ciertos lectores, porque cualquier cosa puede echar para atrás a cualquier tipo de lector. Alguien puede venir aquí y decir, es que a mí no me gusta que me den lecciones sobre la amistad. A mí en una novela ponme a la gente a ser amigos, a amarse y a no sé qué, pero no me pongas a nadie a analizar la amistad. Y a mí eso es lo que me molesta. Entonces eso a ti te molesta y yo no tengo cómo convencerte de que eso es lo que a mí me gusta. Es como, chicos, ¿cómo a ti te gustan los negros o las negras? ¿Y cómo a ti te gustan los chinos o las chinas? Y yo no te puedo decir que las chinas son guapas o que las negras son guapas. O sea, más allá del reino del gusto, a lo que vamos es al funcionamiento, la descripción del funcionamiento. Una manera de ver el artificio es
es negativo, sobresale, se descubre, se desdobla y me estorba a mí en mi experiencia estética, ¿no? Me la simplifica. Eso es una manera de ver el artificio. Hay otra manera quizás de ver el artificio, que es como yo lo veo, ¿no? Que es lo que quiero compartir con vosotros ahora desde mi punto de vista. El tema de los artificios en las obras literarias, que yo parto, como yo leo desde la perspectiva del escritor, estoy viendo siempre cómo lo haría yo, cómo... Toda obra literaria es un conjunto de artificios expresivos, ¿no? Que el lector tiene que actualizar, o sea, el lector pone a funcionar esa máquina. Todos los textos son artefactos perezosos, por naturaleza, son cosas que uno es el que le hace preguntas y lo responde, interactúa, se sensibiliza o no, rechaza o no. O sea, los textos son eso, son cosas que se abren o se cierran cuando las tocas. Es un temazo, un gran tema histórico, y a mí me toca en clase mucho esto de los artificios, porque yo en clase lo que intento es, yo no puedo enseñar a la gente, a hacer el último encuentro siendo una novela que se salve, una novela grande, importante. No puedo enseñar a la gente a que este tema, a que lo que se cuente aquí sea importante en una novela, porque lo que es importante en esta novela, creo yo que está más allá, como en toda novela importante, está más allá de lo técnico, más allá de los defectos y de las virtudes técnicas. Está llena de virtudes técnicas, por ejemplo, La promesa de calmismo de Graciela, está llena de virtudes técnicas, de hallazgos técnicos, pero además de hallazgos bien construidos. Pues chicos, no es una gran novela, ¿no? El primero del club de lectura, que fue el de japonés Osamu Dazai. Indigno del ser humano. Técnicamente es una novela muy, muy pobre, o sea, recursos técnicos no tiene, pero sin embargo es grande, ¿no? Yo creo que con el artificio hay una cosa que es como la manera en que el autor maneja la artificiosidad, la pericia de la construcción. A veces pertenece al reino de como el endoesqueleto, o sea, el artificio no se ve, está metido dentro, y a veces pertenece al reino del exoesqueleto. A veces el artificio se convierte en una herramienta evidente con intención, ¿no? Cuando lees a Kundera o cuando lees el Ulises, pues el artificio es exoesquelético, el esqueleto va por fuera, todos los trucos están ahí puestos para que el lector disfrute de ellos de la misma manera en que ciertos cineastas utilizan los montajes, para que tú los veas, y hay otros cineastas que te narran una historia muy sólida, sin que vean los artificios de la construcción de la historia. Uno de los problemas con los textos literarios, para lo que es útil esta observación del tema de lo artificial, lo artificioso y tal, suele ser estorboso para ciertos lectores con cierto entrenamiento y tal, que los trucos que pretenden ser endoesqueléticos, que pretenden estar escondidillos, soportar por fuera las cosas, se vea un hueso por aquí salido, una rótula por allá, ¿no? Una radiografía, una radiografía donde no tienes que verla. Eso suele ser estorboso. Entonces, yo entiendo perfectamente que una novela como esta hiera la sensibilidad con respecto a ese aspecto de los lectores, porque no es una novela experimental, francamente experimental, como lo son otras novelas que pretenden que tú veas y disfrutes Rayuela de Cortázar. Rayuela de Cortázar es una novela evidentemente envejecida en una serie de aspectos. Una novela que está bien leerla a los 20 y pico de años, pero quizás a los 60 no te diga lo mismo, no te emociona igual. Pero Rayuela, una de las cosas que no se le critica nunca es que que se le ve el plumero, que se le ve el artificio con la estructura, porque que no es que se le vea. Es que el hombre sale en bolas a la calle, ¿no? Técnicamente sale en bolas y dice, aquí está la técnica, miradla. Si os gusta bien y si no, iros a otra novela, ¿no? O sea, eso es lo que hizo en su época y eso es lo que sigue siendo. Es un artificio exoesquelético. Entonces no molesta nunca ver los trucos de Rayuela. Esas cartas patéticas en segunda persona metidas aquí, esas cuñas de narrador, esos monólogos, esos poemas insertados. Todo lo que está es una orquestación extrovertida, ¿no? de la técnica. Pero este libro... Esta novela pertenece al reino de la introversión de la técnica. La técnica se supone que está debajo. Pero a mí, y entiendo por eso que estorbe el artificio, pero a mí ¿por qué no me estorba? Y eso es lo que explicaría mi punto de vista. A mí no me estorba. A mí hay una cosa que ya simplemente es así y que es irreductible, pero para mí y para ti desde tu punto de vista y para cualquiera. A mí, si la experiencia estética me resulta emocionante, me aporta una vivencia placentera, a partir de ahí todo lo que yo analice de manera racional, esa es mi manera de leer, todo lo que yo analice de manera racional está en función de justificar
la legitimidad, el placer de la experiencia estética. Es como si alguien ve que tu pareja es fea, todo el mundo lo ve, pero si a mí me tiene alucinado, a partir de ahí todo lo que para los demás son defectos, incluido el olor, que a lo mejor a otros no les gusta, pues para mí nunca va a ser yo puedo decir, su pelo, o sea, el que se pele a rape o que se tenga el pelo azul, entiendo que a nadie le gusta un pelo azul naranja, pero precisamente a mí lo que me gusta son su pelo azul y sus gafas de pasta. Precisamente eso para mí no es un defecto, es un atributo que lo hace funcionar. Entonces, yo lo que creo que a lo que hay que llegar aquí es, si tú eres capaz de decirme o alguien es capaz de decirme, a mí la novela como experiencia de lectura me deja tan frío como una patata, no me aporta nada, no me gusta, realmente la rechazo, como ha pasado con algunos libros aquí, o en general nos pasa en la vida, como te pasó a ti, por ejemplo, con Villar a las 9:30, que lo leíste en la pantalla, y un libro que tuvo aplausos, pues muy bien, y tú dices, a mí yo ni pude con el libro, ¿no? O sea, si tú me dices, yo no puedo, no tal, entonces, y no puedo por esto, por supuesto, ya estamos riendo del gusto. Ahora, yo veo que es muy artificial. O sea, muy artificial no. Hay mucho artificio técnico. Estaría estos artificios en la misma categoría a veces de artificios de ciertos pintores de principios del siglo XX, ciertos pintores impresionistas que hoy en día los miras y no te dicen nada nuevo con respecto a la luz, pero entiendes que ese trabajo con la luz es esto que dice Pablo, esta dualidad, esto de lo moderno, lo clásico y tal. A mí una de las cosas que me parece asombrosa de esta novela, y creo que es una de las cosas por las cuales se le ve el artificio, es que este escritor está metido en un reino de la tradición. Es una novela que respira de una genética tradicional, sin embargo hay un talento técnico, una sensibilidad técnica que hace que construya cosas muy osadas. Y eso, desde la perspectiva de un lector entrenado del siglo XXI y tal, canta. Esa es esa fuente de debilidad y fuerza. El mismo motivo por el cual hoy te puede cantarnos artificiosamente esta novela es el mismo motivo por el cual, si la comparas con Noches Blancas de Dostoyevsky, Noches Blancas de Dostoyevsky no le puedes hacer nunca la crítica del artificio, pero es una novela que le hemos traído al club de lectura de traducción que teníamos aquí, yo que soy admirador de Dostoyevsky, es una novela absolutamente envejecida. La manera de manejar el amor, no logra ser moderna en el sentido contemporáneo del término. Por supuesto, no peca de artificiosa, pero peca de algo que para mí es peor. Ha envejecido mucho. Esta novela, yo sí suscribo completamente lo de Pablo, no solo por los temas que están absolutamente que me mueven, sino por la manera en que está construida. Consigue una cosa que es muy dinámica. A mí me puede estorbar ciertos detalles, como me puede estorbar ciertas cosas, pero eso, joder, me deja tener una experiencia moderna con esta novela que no tengo con Noches Blancas de Dostoyevsky, que sí tengo con otras novelas de Dostoyevsky una experiencia muy moderna, con El Jugador o tal, pero con Noches Blancas en particular no la tengo. Ha envejecido. Esta novela no, o sea, una cosa que yo creo que es básicamente, que eso sí, que contradecir esto es bastante difícil, es verdad esto, pero no envejece, o sea, no ha envejecido. Hoy por hoy, la época de Fosquito tiene una modernidad mucho mayor que otras cosas. Tú la comparabas con otros libros de la época y tal. Yo no voy a entrar en ese terreno porque es un terreno muy peligroso y nos trasciende en términos de debate. Otra cosa que quisiera yo intentar hacer ahora es que técnicamente qué hace esta novela, ¿no? ¿De qué está hecho? Yo creo que hay 2 o 3 cosas técnicas aquí que son hallazgos, que son interesantísimas. O sea, por ejemplo, o sea, una novela exoesquelética, artificiosa y además que le aporta mucho a la literatura, pero no es quien se la lea, es el Ulises, ¿no? Pero además nadie puede criticar los artificios de Ulises, al contrario, los encomiamos, pero es ilegible. Esta novela, se le puede decir, tiene esos puntos débiles de los artificios, pero es absolutamente legible. Entonces, a un alumno mío, yo no le puedo decir, lee el Ulises para que te enteres cómo se hace un monólogo que a la vez es un diálogo, y que a la vez es un flashback, y que a la vez es un relato. Lee el Ulises para que te enteres de eso. No lo puedo hacer porque no se lo va a leer. Pero esta novela, sin proponerle algo de mal gusto, le puedo decir, léete esto para que veas que hay un gigantesco diálogo que a la vez es un monólogo, en primera persona, o sea, es un diálogo, porque está dirigido porque sí es un diálogo porque nunca olvidamos, porque además en la retórica del general siempre está interpelando, siempre está utilizando giros, marcas lingüísticas que nos hacen pensar en su interlocutor,
Y aunque no hable, siempre es un diálogo, pero a la vez es un monólogo, pero a la vez es una historia, pero a la vez es una historia que contempla una temporalidad muy compleja, que es una temporalidad del flashback, pero además es una temporalidad analítica del presente. O sea, es una cosa que va contando los hechos y a la vez lo va interpretando y tal. O sea, es algo bastante... es un berenjenal. Es un berenjenal. Es a eso a lo que voy con el tema del artificio. Yo creo que se ha metido en tales berenjenales que para un lector como tú o como muchos de nosotros y tal, hombre, puede cantar el tema del artificio, pero yo por encima de eso sigo respetando la experiencia estética. A mí me sigue... Bien. O sea, ¿cómo está hecha la novela? Hay tres cosas, ¿no? Tres cosas que yo creo que son técnicamente curiosas, relevantes aquí, ¿no? Uno es la estructura. La estructura en todos los sentidos, o sea, la estructura total de la novela, la estructura de la primera parte y la estructura de la segunda parte. La novela tiene dos partes. En términos estructurales, a todos los niveles se puede analizar la estructura de la primera parte sola, se puede analizar la estructura de la segunda parte sola, la segunda parte, entiéndase, el diálogo largo que hemos hablado, y se puede analizar la articulación, ¿no? La bisagra y cómo se relacionan los antecedentes de esto que dura un poquillo más de la mitad y el diálogo. La estructura es una cuestión técnica curiosa, relevante, original, impensable, bastante impensable en la época, bastante audaz, bastante tal, ¿no? Bien, una es la estructura. Lo otro que me parece que aquí es relevante es algo que no se ha mencionado muy de pasadita, y es un elemento muy curioso, que es el suspense. El trabajo con el suspense exportado a un territorio de lo psicológico, que a mí no deja de fascinarme eso, que ahora, hoy en día, después de Borges, después de Polanski y todas estas cosas, el cruce del suspense con lo psicológico, con lo moral, con lo existencial, pues nos parece una cosa de todos los días. Pero joder, el cruce o sea, la creación de suspense en el mundo de Sándor Márai como autor es una cosa bastante peculiar, bastante novedosa. Una es la estructura, otra cosa es el suspense y otra cosa es muy sencilla, que también le hemos mencionado mucho, que es el reino del diálogo. El trabajo con el diálogo, qué se hace con este diálogo, que es bastante único. Bueno, habría, la verdad, muchos aspectos técnico-artísticos que comentar, pero terminaré con uno que a mí me parece muy significativo, y es la importancia de los detalles, la importancia de los objetos en la novela. Pocas novelas habrán dado tanta importancia a la significación emocional y simbólica de los objetos. Cada objeto tiene un significado e incluso en ese último encuentro es curioso el tratamiento que se hace desde este punto de vista. En la novela se lee sobre este aspecto. Los objetos parecían recobrar el sentido de su ser. Parecían tratar de demostrar que todo adquiere un significado al estar en contacto con los seres humanos, al participar en la vida y en el destino de los hombres. En el último encuentro, Sándor Márai construye un relato para formular preguntas, cuestiones existenciales eternas para todos nosotros, para cada uno de nosotros, conflictos y preguntas que nos atañen de forma muy diferente a como estamos habituados. Por ejemplo, algunas de estas preguntas y cuestiones que se tratan en la novela. ¿Qué representa la amistad y el amor para cada uno de nosotros? Cuando aparece la traición, ¿qué podemos aceptar? ¿Qué podemos perdonar y qué no? ¿Cuál es el valor de las palabras?
¿Qué valor tienen los hechos para nosotros y cómo los interpretamos? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en estas reflexiones sobre los secretos y la soledad. Los secretos, como el que se interpone entre nosotros, tienen una fuerza peculiar. Queman los tejidos de la vida, como unos rayos maléficos, pero también confieren una tensión, cierto calor a la vida. Te obligan a seguir viviendo. La soledad es un lugar lleno de secretos, como la selva. Lo peor es cuando intentamos ahogar detrás de nosotros las emociones que la soledad ha generado en nuestra alma. Las personas que entregan su alma y su destino a la soledad no tienen fe. Solo esperan. Esperan el día o la hora en que puedan dilucidar todo lo que les ha conducido a la soledad. Estos son algunos de los asuntos sobre los que Marais pregunta, reflexiona, a veces da opinión, a veces simplemente se queda en la pregunta. ¿Se despeña? No. Milagrosamente, no. Terminaré este podcast con unas cuantas de estas perlas, de estas reflexiones que figuran en la novela. Uno también construye lo que le ocurre, lo construye, lo invoca. Solo a través de los detalles podemos comprender lo esencial. La vida se dirigió a mí. El lenguaje simbólico y peculiar de la vida nos habla de 1000 maneras distintas. Todo sucede para llamar nuestra atención, cada señal y cada imagen. Lo único que falta es comprenderlas. Sí, todo nos habla de 1000 maneras. Todo está ante nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra percepción. ¿Pero sabemos interpretarlo? ¿O muchas veces estamos ciegos? Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.